Bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Manija Mundial. ¿Quién lo diría? Llegamos al segundo programa, el segundo montón. Y mientras el reglamento lo permita, esto es como cuando podés sumar a un jugador a la Libertadores cuando pasás de fácil. Hemos tenido la suma de un nuevo integrante más al panel. No sabemos si temporal, si permanente, si queda, si se va. Se pasa la prueba. Eso lo dirá la gente, la repercusión. Estamos sujetos a eso. Pero por lo pronto esperamos que lo disfrute, y muchas gracias por estar. Roberto Seguiriarte, para allá, planta permanente. Diego Martín Rivera, de San Rafael, con muchas ganas de participar. ¿Has viajado por esto? Me hiciste viajar. No, suena horrible, me hiciste viajar. Viniste. Voy a disfrutar. Hablar de algo que nos gusta y que nos apasiona. ¿Qué les parece si arrancamos a hablar de lo que está fresquito? Estamos grabando de trasnoche porque no queríamos que esté desfasado. Así que, ¿les parece si arrancamos con Argentina-Cabo Verde? La sorpresa, ¿qué hubo? ¿Hubo gualicho? ¿Hubo brujería? Anduvo el brujo de gala suelto. Messi dependencia. No sé, ahí yo pongo el tema sobre la mesa y ustedes debaten como les gusta. La verdad que muy de mi parte preocupado porque todas las falencias que había advertido y que habíamos charlado por ahí antes de empezar el Mundial salieron a la luz hoy contra un rival inesperado para mí. Habrá que empezar a hablar también del Mundial que ha hecho Cabo Verde, nadie puede negarlo. Se va invicto porque para las reglas no cuenta la derrota en tiempo extra. 4 partidos y 3 de ellos contra campeones del mundo, contra Argentina, contra España, contra Uruguay. No perdió ninguno de esos partidos, creo que compitió a la altura de una manera muy digna. Nos puso en muchísimos aprietos hoy, pero hay que ser realistas también y empezar a pensar que nos vamos a encontrar a medida que, si bien el cuadro en teoría ha sido benévolo con nosotros en el camino, ¿empezó el Mundial? Nos vamos a ir encontrando cada vez con selecciones un poquito superiores y Argentina tiene muchos problemas defensivamente, principalmente. Tiene problemas en el mediocampo y tiene problemas en la delantera. Hoy por hoy creo que somos totalmente Messi dependientes, como hacía mucho no lo veremos, y realmente hay jugadores que no aparecen, hay jugadores que están claramente tocados, que llegaron al Mundial tocados y que yo creo que no se van a recuperar ya. Y no, otra situación que, esto de decir que como hace tiempo no éramos Messi dependientes, no se tiró centro, no se probó de lejos, o sea, una apatía total. Thiago Almada, si me apuraba Fernández, al final quiso mostrar, pero como si vos viene tocado, se nota. Montiel llega fuera de timing, comete una falta innecesaria al final. Estuvimos a 10 minutos de ir a penales contra un debutante, una 3 veces campeona del mundo. Sí, totalmente. Y además, otra cosa que cuando el partido, porque por ahí hay cosas o errores que se ven sobre el final o que uno puede achacarles al desgaste y todo, pero Argentina de entrada, teniendo la oportunidad de abrir el marcador con el excepcional gol de Messi y un tremendo pase de Lisandro Martínez, que tenemos que hablar de quizás hoy para mí la figura, tal vez junto con Guti Romero, donde mejor creo podemos hablar de los dos centrales que tuvieron una actuación magnífica y tal vez Dibu Martínez que con un par de intervenciones Sobre muestra lo que ha hecho, sí, porque nos empataban nuevamente y ya queda muy poquito tiempo el tiro libre sobre el final que tiene Cabo Verde. Pero la realidad es que tampoco Argentina ataca bien. Centraliza mucho, busca por el medio, no abre nunca las puntas, no utiliza las puntas. Los jugadores que, bueno, Thiago Almada realmente desconocido, ¿qué queda del Thiago Almada que era el reemplazante de Messi en algunos momentos en los partidos? Yo recuerdo partidos como la goleada del baile a Brasil por eliminatorias, donde Thiago Almada fue figura y no estaba Messi ahí. Y creo que el gran responsable estaba en la cancha, que es Simeone, el que lo arruina futbolísticamente, porque lo desdibuja como creativo para hacerlo un corredor y no es un corredor Thiago Almada. Me parece que hay que saber explotar las virtudes, que es el desequilibrio, el jugador ese que va, el revulsivo, el del barrio, el del potrero, el del Fuerte Apache. Creo que ese que lo nombrábamos en el programa anterior, creo que ese es el Thiago Almada que le sirve a la Sí, el que apareció de hecho un rato en el partido, bueno, con Austria tuvo una gran actuación, tuvo buenos momentos también en el partido con Jordania, pero hoy fue, si me apuras, de los más flojitos, realmente. A mí McAllister tampoco me convence mucho de 5, no creo que sea una posición que le sienta bien. No sé por qué lo cambió respecto a Qatar,
Enzo más de 5, McAllister de 10, para invertirlos. No le encuentro el Explicación. funcionamiento hoy. ¿No se superponen? A ver, da la sensación que... Da la sensación que juegan de lo mismo. Uno los ve un rato a uno por ahí, otro rato a Enzo, o sea, un rato McAllister, un rato Enzo. Ninguno cumple la posición de 5, el 5 tradicional. Y otro punto, creo que lo hablamos, no tiene un 5 Argentina, más allá de Paredes, que creo que termina dándole mucho con el ingreso y creo que se asienta en el 11 titular para el próximo partido. Creo que es fundamental que Paredes juegue 5 y tendrá que salir o Enzo o McAllister para mí. Tampoco entendí la salida de Paul. No, está muy buen Está muy momento. cansado. Pero no podés prescindir de un jugador que además corre hasta el último momento. Y Enzo también estaba cansado. Y McAllister también. O sea, como cansados estaban todos. Me parece que ahí de los tres Eso, eran eso, el mínimo eso a iba a salir. decir a modo de, no sé si de excusa, sino de razón. No, el clima dice que estaba muy caluroso. Es 120 complicado, minutos, Miami es complicado. llegar a un alargue. Todos se han quejado, creo que es el lugar más complicado para jugar. Humedad, había una tormenta, de hecho se hablaba antes del partido que podía suspenderse o ir mucho más tarde. Realmente, bueno, pero es lo que te toca en el Mundial también. O sea, Argentina venía de jugar 2 partidos en un estadio techado como el de Dallas, donde con una temperatura ambiente de 18 grados. Y bueno, otras selecciones también. Quizás Cabo Verde estaba más acostumbrado porque había jugado partidos ya en Miami anteriormente. Pero es lo que toca en este Mundial y bueno, no sé, ahora Argentina va a Atlanta, nuevamente va a tener jugar en un estadio techado, va a tener otra vez condiciones climáticas favorables, pero yo creo que lo sufren todas las selecciones, entonces no podemos tampoco echarle la culpa a eso como excusa, sino que creo que hay cosas que evidentemente no están funcionando bien en la Argentina. Para cerrar el tema Argentina, y ya pasamos a analizar lo que nos ha parecido más importante, porque creo que no vamos a ver todas las llaves, porque si no se nos va muy largo. Pronóstico contra Egipto, yo creo que pasamos, no sé ustedes. Sí, un partido áspero, tiene buenos jugadores Egipto, está Omar Marmoush, está Salah, tienen... Van a hablar, sí, totalmente. A ver, de todas maneras, yo mi opinión, viendo lo que vi de Cabo Verde en el Mundial y viendo lo que vi de Egipto, incluso hoy en el partido contra Australia, se me antoja que es incluso menos Egipto que Cabo Verde. Es que hoy demostró grandes virtudes de Bociña, que sabíamos que había sido lo más destacado, hasta, bueno, el que mete el segundo zapatazo, fue un golazo, creo que gol del Mundial hasta acá, por cómo la comba que agarra, la fuerza, me parece que fue el gol. Y el contexto también, ante una campeona del mundo, pues por ahí nosotros como que tendemos a minimizar, pero no, el mundo contra un debutante. La verdad que de Cabo Verde, o sea, sinceramente para sacarse el sombrero, creo que ha sido el partido del Mundial, o por lo menos el partido de octavo de lo que va hasta ahora, donde hemos tenido muy buenos partidos. Yo me imaginaba en la piel de un neutral, así como nosotros hemos disfrutado otros partidos. No sé, se me ocurre el de Croacia y Portugal, que ya hablaremos más adelante, o el de Senegal y Bélgica, también con contextos parecidos. Y yo los disfruté muchísimo porque no me tocaba, más allá que uno siempre tiene una que otra simpatía, ¿no? Pero no me tocó sufrirlo. Pero yo pienso en un, no sé, en un español, en un brasilero que está viéndolo y debe haberlo disfrutado muchísimo. Sí, a todos los amantes del fútbol creo que era una delicia. Después, debo decir, de repercusiones a nivel redes, ha sido tremendo la cantidad de memes del Maradona descompuesto o los corazones que no dan más. Creo que eso resume en nuestro pasaje a octavos de final de este Mundial. Sí, definitivamente. Octavos de final que pasaron anfitriones. ¿Están los 3 vivos? Están los 3. México, Estados Unidos, Canadá. Y la gran sorpresa, que yo creo que nos morimos de ganas de hablar los 3, que ha sido la dueña del chat, la Paraguay, de Gustavo del Faro. Sí. Si me permiten iniciar con una gran frase, profe. Cuando veas la sombra de un gigante, no te asustes. Puede ser la sombra que proyecta un enano. Gustavo Alfaro 2026. La Alemania más chiquita de la historia, diría yo. Impresionante. Bueno, yo lo venía advirtiendo, creo que lo hablamos el otro día cuando preguntamos de decepciones, y yo a Alemania la verdad que no la veía bien por diversos motivos, pero eso no le puede quitar mérito a lo que hizo Paraguay, teniendo en cuenta de dónde venía Paraguay, porque creo que haber sido el equipo más castigado después de ese 4-1 con Estados Unidos, que haber castigado con razón. Sí, no, y de hecho no es solo cómo, o sea,
no es solo perder, sino cómo pierde. Pierde con baile incluido, realmente. No la vio, fue paseado por la cancha directamente. Y luego reponerse y ganar el partido que le gana a Turquía, otra Turquía que también... que le termina ganando a Estados Unidos. Termina ganando a Estados Unidos, que lo perjudica tal vez la cuestión del desempate olímpico, que jugó el último partido sin ningún tipo de chances, al no correr la diferencia de gol, pero una gran decepción porque estaba plagada de estrellas. Una Turquía que tiene también un andar en los mundiales muy extraño, porque ha participado tan solo en 3 mundiales, esta era la tercera participación, la anterior había sido en el  2002, siendo sí, tercero termina de hecho. Y se puso de moda el cortecito de pelo. Tenía exactamente, de Hakan Şükür. Tenía una selección muy interesante, pero bueno, pasó el tiempo, Turquía no volvió al mundial, vuelve plagado de estrellas con Arda Güler, con Kenan Yildiz. 2 jugadores valían lo que todo el plantel paraguayo. Y gana un partido impresionante, lo que gana ese día, creo que hace Galarza Fonda el gol, y después aguanta de una manera épica con un jugador menos, la expulsión de Almirón. Con la nueva regla. La nueva regla. Tantas cosas. Que no se aplica de la misma manera, porque en otros partidos se daba la situación de que exactamente. se han tapado, Jude Bellingham, exactamente. Y no, sí. Entrando en el otro gran tema del que queremos hablar, no sé si quieren que sigamos hablando de Paraguay. Sí, creo que hablar un poquito creo más. Que Paraguay, Kimmich. Sí, ¿Qué opinan de Kimmich? El único con alma. El único que quiso ganar el partido con sangre. Y pero que bueno, en la tanda de penales enfrenta a la parcialidad paraguaya como tratando de contagiar al equipo, pero me parece que el equipo necesitaba 10 Kimmich más junto con Neuer. Sí, yo creo que, a ver, lo que dijo va desde la bronca, de la calentura por la eliminación, y también teniendo en cuenta, o sea, no creo que lo haya dicho como una... denostando. Si no puertas para adentro, una crítica. Exactamente, porque bueno, a ver, Alemania tiene una historia, yo creo que si me preguntan es más que Brasil incluso en Copa del Mundo. Tiene una menos, pero es más, porque ha jugado muchas más semifinales, ha jugado 8 finales, Brasil tiene 7. Como el famoso dicho que el juego que inventaron los ingleses. Sí, es la frase que envejeció mal, una frase de Gary Lineker, el delantero inglés de la década de los 80, que dijo eso justamente, el fútbol son 11 contra 11 y siempre ganan los alemanes. Sin ir más lejos, hasta Brasil 2014, Alemania venía de jugar 2 semifinales, tanto en Alemania 2006 como en Sudáfrica 2010, donde en ambas nos eliminan a nosotros, y luego la derrota... La México de Alemania. Exactamente, ¿no? Y luego de ese mundial, Alemania se va 2 veces en primera ronda, y esto equivale, creo, a una primera ronda, irse en 16avo, con una Paraguay muy diezmada, que, a ver, salió a ser lo que tenía que ser Paraguay, pero una selección como Alemania no puede permitirse, o sea, perder con un equipo como Paraguay, que hizo el juego que hizo. O sea, a ver, ¿qué le vamos a pedir con la situación en la que estaba Paraguay, muy diezmada? No iba a salir a atacarlo Alemania. No, y entramos del partido hasta displicente, el plantel alemán. Claro, era pasarla, volver para atrás. Bueno, Alemania se dice hoy por hoy que lo arruinó Guardiola, porque desde que Guardiola estuvo en el fútbol alemán, como que todos empezaron a querer jugar como jugaba Guardiola, siendo que no tienen las características de los jugadores. Claro, ¿no? Y además, ustedes piensen una cosa, Guardiola jugó de una manera en el Barcelona porque tenía Xavi, porque tenía Iniesta y porque tenía Messi, el falso 9, funcionaba con Messi. Luego, cuando Guardiola no tuvo los jugadores, no jugó de la misma manera. A ver, si uno ve el City de Guardiola, no juega como jugaba el Barcelona, por ejemplo. Pero Alemania parece que se empecinó en eso, tuvo un técnico que había muchas expectativas con Julian Nagelsmann, que se empecinó, creo, en llevar jugadores. Creo que si me preguntan, Leroy Sané ha sido el peor jugador del Mundial, que pasó por el Mundial. Jugó titular todos los partidos. Que no es titular ni en el Galatasaray. Se fue a hacer tiempo del Bayern, está en la Liga Turca, no es titular y es titular indiscutible de la selección de Alemania. Leon Goretzka, otro caso de un jugador que es suplente hace 3 o 4 años en el Bayern Múnich, y se deja, en la lista se deja a Bishop, que es el titular en esa posición, y no lo lleva. Entonces, después hay casos, por ejemplo, Said El-Malá, un jugador muy, muy bueno del Colonia, un extremo izquierdo, que tiene mucho futuro, creo que va a ser, se está hablando ya de prácticamente es un hecho que Jürgen Klopp va a llegar a la selección alemana, estoy seguro que va a jugar en esa posición como el extremo izquierdo el Malá. Le habían prometido que si se caía algún jugador, lo iban a llamar a él. Se lesiona a Lennart Carr, otra de las grandes perlas que tiene el fútbol alemán, el
chico del Bayern Múnich, se lesiona y no lo llama el Malán, sino que llama a Edrogo del Leipzig, que no juega un solo partido, no juega un solo minuto directamente. Que en contraposición con Scaloni, Julián llega tocado y no está jugando. O sea, como que Scaloni no se ata al nombre, como sí lo hizo Nagelsmann No sé si con Sané. No sé si estoy tan convencido, pues llevó varios, vos lo dijiste, llevó varios lesionados. Pero en la columna, pero no se ata a ponerlo. Lo lleva, respeta, pero por ejemplo Acuña se queda fuera. Y en el caso Montiel creo que la banda derecha... Sí, yo creo que sí, los ha llevado, los ha ido llevando de a poco y los ha ido tocando. Sí, creo que ha administrado mejor, ha dado minutos, por ejemplo. Otra cosa que se le criticó al técnico alemán fue que en el partido con Ecuador no rotó, puso casi el equipo titular. En cambio, Scaloni lo hizo, pudo ver jugadores que realmente podían rendirle. Entonces, bueno, yo creo que en este caso incomparable. Por ahí sí, yo creo que se le puede criticar un poquito a Scaloni eso de llevar quizás jugadores que no estaban tal vez en nivel. Yo lo dije, creo que Montiel no estaba para ir y lo sostengo, creo que hoy quedó más que demostrado todavía y creo que lamentablemente podemos llegar a sufrir mucho por esos lados, ¿no? Pero bueno, creo que también Scaloni va a encontrar la manera y lo va a estudiar y va a ver y quizás no hoy Samuel estaba loco, atrás en los centros sobre todo, algo falló ahí que tenían planeado, porque Samuel es como que cada uno se encarga. Sí, Samuel defensa y Mar delantera. Son coordinadores, sí, un equipo, claro. La verdad, porque Scaloni es la cabeza, pero hay mucho trabajo de Samuel, de 100 Mar. partidos, 73 victorias, altísimo porcentaje de efectividad. Es una leyenda, ya, Scaloni, ya creo yo. Está por eso hay que estable para ser el que más presencia tenga. Insisto que hay que darle la derecha a Scaloni, más allá de cosas, como digo, que no me gustan, pero bueno, uno cuando critica de alguna manera que se entienda la selección lo hace desde las ganas de que todos queremos volverla a ver campeón del mundo y por ahí hay cosas que preocupan realmente, nunca lo hace uno con mala intención o con tirar malas ondas, pero a mí por lo menos tengo preocupación por lo que vi, pero también me deja esa tranquilidad de saber el cuerpo técnico y que creo que las cosas que nos pasaron hoy tal vez con Egipto no deberían pasar, le va a encontrar la manera de poder suplirla. Sí preocupa un poco, habría que saber, no sé si estará ya el parte, seguramente se conocerá mañana, de Medina. Creo que sería una baja muy importante porque estaba rendiendo muy bien. Claro, pero ¿cuál es el tema? Que si se te desgarró, te quedaste, el Mundial es largo todavía, nos quedan 4 fases y esperamos llegar a una final. Nos quedan 4 partidos con un solo lateral. Y eso, si bien tal vez Nico González puede llegar a cumplir y darle ese rol, o Juliano, pero bueno, estás emparchando con jugadores que no son naturales. Incluso te diría, puede jugar Colo Barco, pero hace cuánto que Colo Barco no juega ahí. Un par de años desde que está en el Racing de Estrasburgo. Sí, le cambió totalmente la posición. Que ojo, a mí, volvemos un poquito, porque vamos a ir volviendo, cada tema que tocamos vamos a volver a la selección, porque es en definitiva lo que nos convoca. Lo que nos pone manija. Lo que nos pone manija, por eso a la 1 de la mañana un sábado estamos aquí. Me hubiera gustado verlo a Barco hoy un rato. Yo incluso pensé en un cambio en alguna salida de McAllister, por ejemplo, y que entrara Barco. Creo que le podría haber aportado algo más porque, insisto, yo creo que a la Argentina le falta profundidad. Al no estar bien Thiago Almada, al no estar bien Julián Álvarez, ¿quién te puede dar al no estar bien los laterales tampoco? Se centraliza, como dijiste vos. Claro, Barco yo creo que te puede dar ese desnivel, esa velocidad, esa gambeta que te pueda llegar a desequilibrar. La realidad es que por el fútbol no se gana por el medio, se gana por afuera. Los equipos que logran hacer daño son los que juegan fútbol o verticalizan, por decirlo de alguna manera, y no lo está haciendo Argentina. ¿Qué me dicen? La leyenda Luka Modric se retiró con polémica frente a la Portugal de Cristiano o a la que le hace el lastre a la selección de Portugal. Yo considero que Ramos es el titular de esa selección o hay que tirarle todo centro a Ronaldo. Se tiene que decidir entre mantener a la figura, que la termina sacando Martínez, cosa que no había hecho en los otros partidos, o decir, bueno, vamos a jugar con este peso encima, porque es como el dueño de la pelota, el que lleva la pelota y dice, bueno, yo voy a jugar porque yo traje la pelota, y se queda cerca del arco. Pero no le está sumando Cristiano a Portugal, al contrario, creo que es peso.
el gol de penal se lo dan porque, bueno, es Cristiano y ha hecho 900 y pico goles y prácticamente se largó el dólar al árbitro. No sé qué opinan ustedes de la Portugal. A mí Inicia vos. tengo un tema con el VAR personal. A mí estos penalcitos no me convencen, el sentido de que si empezamos a cobrar estas cosas, son todos penales en el área, tenés 3, 4 penales por Lo dice partido. Modric, si al 200% y con todas las selecciones por igual, porque esto es un toque que cobra en el final, en el gol de Guardiola. Dice que rosa y un chip, y el chip puede haber rozado porque giró la X. No es 100% concreto. Fiable o concreto. Yo creo que no podemos desconocer que el VAR, el cooling break. La pausa de hidratación. Claro, creo que tiene que ver pausa publicitaria. Un negocio 3 minutos clavados. muy grande, y creo que si uno ve lo que es en el fondo, que ya ni siquiera en el fondo, en la superficie, es un negocio, yo creo que vende más camiseta Ronaldo que Modric. Y yo creo que la FIFA como que está claramente, de hecho, habíamos barajado la posibilidad de arrancar con la canción de Manu Chao, que si yo fuera Maradona, y escúchenla y van a ver por qué lo decimos, entonces no queremos que no, pero creo que tiene mucho de eso. Creo que la leyenda nos interesa. Y vende a los mucho románticos. más. Portugal, España vendía más que un España, Croacia, pese a todo lo que ha logrado Croacia, finalista y tercero en el último mundial y finalista en el anterior, pero bueno, no llega al nivel de magnitud que puede generar una selección como Portugal con Cristiano Ronaldo. Que al margen de eso, si tenemos que hablar del partido, que fue también uno de los mejores partidos, sobre todo el segundo tiempo, un partidazo, Croacia fue mucho más para mí. Sacando, no sé, los primeros 20, 25 del primer tiempo. Perisic luego, parecía de 20. Eterno, habría que hablar de Perisic. 4 mundiales, marcando gol en todos los mundiales. Hombre récord de Croacia. 37 años, ha jugado en todas las posiciones. Todas las posiciones, donde además, lo ponen delantero, de volante. El verdadero jugador polifuncional. Y juega al beach volley. Él también. Profesionalmente. Qué tipo. Sí. Pero bueno, al margen de eso, Croacia, una selección además que compite. Croacia es la nueva Alemania, vamos a decir, ya que hablamos de la decadencia de la Alemania. Hoy por hoy yo veo en Croacia lo que era Alemania en los 80, en los 90, que por más que no tuviera grandes figuras, por más que el equipo y cómo se agarran, cómo se prenden de los partidos. Yo pensé cuando hace el gol Croacia y luego termina anulando, me acordé del partido que le remonta a Brasil en el Mundial pasado, en los cuartos de final. No los entrega fácil Croacia los partidos. Y pasan los nombres y los jugadores que vienen con esa misma... Porque uno se acordaba también, nos acordaban los nostálgicos de la Croacia del 98. Davor Zucker. Una selección, Vladimir Boban, Robert Prosinecki, una selección fantástica, pero que nadie la tenía llegando a donde llegó y que incluso estuvo arriba de Francia en el marcador en las semifinales, elimina a Alemania en los cuartos, se enfrenta con Argentina en la fase de grupos, gana Argentina, pero bueno, una selección que realmente siempre compite y que va teniendo nuevos jugadores que uno los va viendo y tiene una nueva generación también interesante, el caso de Baturina, el caso de Bucevic, un central que juega en el Hamburgo, que pertenece al Tottenham, el pase ayer no jugó, pero también Zútalo, Bardiol, que ya es una realidad, jugador del City, que marca el gol que terminan anulando también. De 9. Y luego de Portugal, ¿qué podemos decir? Yo creo que al margen de lo que vos mencionás de Cristiano Ronaldo, de que si es un lastro o no, yo creo que tampoco está jugando Portugal, porque al margen de que si le llega o no la pelota a Ronaldo, Portugal no está jugando bien en ninguna de sus líneas. Si me preguntás ayer, creo que el jugador más destacado de Portugal fue su arquero, que sacó 2 o 3 pelotas clave. Y Leao cuando agarró la manija. Al principio. Porque después al final la retrocede. Me gusta mucho Francisco Conceição, que entró un rato en el segundo, había jugado con Congo un rato también, creo que un jugador... Se habla que va a ser el técnico, el padre. Sergio Conceição, que de hecho jugó con Ronaldo. Fíjense, para dar la magnitud, ¿no? de lo que es también la carrera. Estamos hablando de un jugador de 41 años, una auténtica leyenda, que ayer convierte
su primer gol El mata-mata. en una eliminatoria directa. Luego Después de de 6 mundiales. Y 9 partidos. 9 partidos, claro, porque de hecho, bueno, Portugal algunas veces en los mundiales que tuvo Ronaldo no superó la primera fase, pero, y lo hace de penal, al margen de que había hecho un golazo, un bonito gol, muy lindo gol. No les obliga. Sí, parecido incluso, yo le veo una cierta similitud al de Messi hoy. Sí, el control y el Pero remate. Messi está onside. Y el de Messi fue para mí más bonito porque además es más más complicado por el ángulo, por la manera en que define. Pero bueno, al margen de eso, un gol y de penal en eliminatorias, en fase directa de mundiales. En Eurocopas tampoco se destacó mucho en los partidos eliminatorios que ha tenido también, si bien fue campeón de una Eurocopa, pero bueno, no gravita en la selección. Si me apura, en clubes tampoco, o sea, en las grandes citas aparecían los compañeros. Y bueno, por ahí en el Real Madrid puede haber tenido buenas finales también, puede ser ahí donde puede llegar a esquivar un poquito, pero cierto. Y tampoco es un jugador que le sume porque, a ver, al margen del gol y si llega, no es un jugador que se vaya, o por lo menos este Ronaldo, tal vez si nos vamos al Ronaldo del Manchester, que jugaba en otra posición, que gambeteaba más, que era más un volante o un wing que un delantero centro, sí, pero nos tenemos que ir 15 años atrás. No ayuda en la construcción del juego, no pivotea, no es un jugador que se involucre y eso resta. De todas maneras me llama mucho la atención lo poco que genera Portugal, o sea, lo desaparecido que está Vitinha, lo bajo que está Bruno Fernández. Estamos hablando de quizá, para mí era el mejor mediocampo del Mundial, o sea, de antes del Mundial. Que se va ahora de Bernardo Silva, Bernardo que se va Silva. de City suplente, sí. Un dato para nada menor. No, totalmente. La verdad que es incluso, bueno, si tenemos que hablar de decepciones hasta ahora, de lo que ha quedado, y bueno, vamos a ver qué pasa, porque ahora elimina España y tenemos que tranquilamente puede pasar, ¿no? Pero empezamos hablando, qué bien, Ronaldo. Realmente 2 o 3 goles, fantástico. Es un partido en el cual yo creo que Portugal tiene armas. Además, a ver, también si nos remontamos un año atrás, Portugal ganaba la UEFA Nation League, una competición por ahí menor, que muchos capaz que ni saben que existe, pero una competición en la cual se enfrentan las mejores selecciones de UEFA. Y le falta Argentina y Brasil para hacer mundial. Sí, es como cuando se juega en la Eurocopa que dicen es un mundial sin Argentina y sin Brasil, ¿no? Que habría que empezar a reverlo, ¿no? Un poquito el punto. Y un tema que ya que lo tocan lo voy a sacar a colación, porque vivimos hablando mucho de África, de que el futuro del fútbol está en África y de la evolución de las selecciones africanas. De hecho, el programa pasado hablábamos que de 10 africanos pasaron 9 a la instancia de 16avos de final. Hoy encontramos que han pasado tan solo 2 a octavos de final, que son Marruecos y Egipto. Uno enfrentando a un rival totalmente menor, como es Egipto enfrentando a Australia, y la otra, Marruecos sí, saca una candidata. Pero también tenemos que hablar de otra cosa. ¿Cuántos jugadores de ese Marruecos ya ni siquiera decimos que son formados en el fútbol europeo? No han nacido en Marruecos. De hecho, ninguno de los 11 titulares y del plantel creo que hay 6 o 7 nada más nacido en Marruecos. Entonces, podemos estar en condiciones de hablar también de la evolución tan cierta del fútbol africano, cuando la realidad es que se está incluso hasta produciendo el proceso inverso. Antes se hablaba de los franceses que juegan en la selección francesa, los africanos que juegan en la selección francesa y demás. Y hoy por hoy, la mayoría de esos que no tienen lugar quizá en la selección francesa, en la selección holandesa, en la selección de Bélgica, que por ahí son los países que más afluencia, o inglesa incluso también, terminan jugando para la selección de origen de sus padres o abuelos, y quizás no estará ahí tal vez la evolución del fútbol africano realmente. Y en las academias, creo que están en Europa. Claro, que lo nombra Alfaro en la conferencia de prensa, que ellos están en las academias de primer nivel y a partir de los 13, 14 ya captaron todo el talento y llegan a profesional. Es parte de la parte final de un proceso que han venido elaborando. O sea, hay tipos que llegan con 20 años, parece que tuvieran 10 partidos mundial. Sí. Y es por eso que están preparados para... Y de hecho, ustedes fíjense en la cantidad de jugadores jóvenes que estamos viendo, un mundial de figuras realmente. Ya lo vamos a repasar. Vamos a hacer un ranking. Creo que prácticamente ninguna de las estrellas que se veían antes del mundial, sacando tal vez Cristiano Ronaldo, que es lo que estamos hablando, y alguno más de Portugal,
pero después creo que han brillado prácticamente todas las estrellas que uno, si podía hacer un ranking de estrellas previo al Mundial, no han fallado prácticamente. Kane. La lista de goleadores son todo lo que esperábamos, no hay sorpresa. No, y además, bueno, la cantidad de goles que tienen, tengan en cuenta que a veces ha habido goleadores mundiales con 5 goles. Y hoy por hoy tenemos, James Rodríguez fue creo con 5 en Brasil. Y en Sudáfrica compartieron 3, Müller, Forlán y se me está quedando uno más ahí por el camino, con 5 goles. Messi tiene 7 y todavía faltan, si Dios quiere, 4 partidos. Mbappé tiene 6. Y si Dios no quiere, faltan 4 partidos. Claro, o sea, es un mundial Kane, excepcional. Kane y calladito lleva 3 en mundiales. Y le queda un mundial. Seguramente, sí. Entonces, la verdad que, bueno, está haciendo el Mundial de las Estrellas, pero también está haciendo el Mundial de jugadores jóvenes. Realmente creo que el fútbol está justamente a base de esto que vos mencionabas, de academias y todo eso, están apareciendo cada vez más jóvenes y están logrando muchas más cosas a menor edad de lo que se lograba antes. Y Mbappé, claramente... Mbappé años. Tiene 27 años, porque es del 98, y ha convertido 18 goles. 18. En 3 mundiales. En 3 mundiales. Y 17 partidos, que era 10 más goles. Bueno, Erling Haaland recién está jugando su primer mundial con 25 años. 6. Pero tiene 5 goles en 3 partidos, porque no juega el partido con Francia, y ya tiene 5 goles también. Puede estar, porque Noruega tiene una generación muy buena y creo que puede tener un par de mundiales más. Y le pasa la presión a las otras. Noruega, el discurso es como muy sano. Nosotros vamos partido a partido, para nosotros esto ya es ganancia. Nosotros vamos partido a partido y esto ya es ganancia. Y se está colando en la conversación. No sé si estamos en condiciones de decir el ranking de cracks, creo que indiscutido, Messi. Sí, ahí pegadito Mbappé. Messi y Mbappé creo que son 1 y 2, sin duda. El que quiera el primero y segundo. Sí, cambiarlo, da igual. Y Kane y Haaland también, porque Kane se carga un partido difícil. Qué gran, bueno, Congo. También hay que mencionar lo de Congo, creo que es un caso interesante también, no solo que hace una participación muy buena que tienen con este nombre la primera, porque había participado en Alemania del 74 con el nombre Zaire, que es la República Democrática del Congo, juega su primer mundial y deja una muy buena imagen. Y con Inglaterra estuvo a muy poquito, estuvo a 15 minutos de la hazaña y a 5 de llevarlo a tiempo extra, pero aparece Harry Kane en una Inglaterra que sigue teniendo mucho nombre, pero todavía uno no sabe para qué está, porque es una de cal y una de arena, podemos decir. Yo planteo algo ahí, no sé si ustedes me acompañarán. Estaban haciendo, y me adelanto un poquito a lo que va a suceder, que es México-Inglaterra, que Forbes hacía una encuesta, un estudio, que decía que Jude Bellingham y Kane valían lo que todo el plantel de México, y que podías comprar 7 veces a Jiménez con el pase solo de Jude Bellingham. Y se me ocurría, por poner uno se pone a pensar, ¿no? Cuando lee, bueno, ¿quién pone el precio? Vieron que siempre está ese meme que si te da más, no sé, Julián, salís X cantidad de euros. Julián, tanto. Jules, otro. Y volvemos a lo que decíamos escuchen la canción de Manu Chao, que eso explica bastante del precio, porque en grandes líneas, no sé si Inglaterra cuenta con una figura joven, ahora... Jude, puede ser. Jude, sí, pero ya están consagrados. Son varios. Inglaterra tenía una generación extraordinaria, que es la que está hoy por hoy tratando de conseguir ya jugar 2 finales de Eurocopa. Y Rashford no va a hacer uso de la opción Barcelona por otro inglés. Sí, ya compró a Gordon. Ya lo compró. ¿Y qué pasa? ¿Qué se me venía a dar? Mora, la figura bueno, cuando hablamos de jóvenes, creo que de Mora hay que hablarlo, sí o sí, ponerlo en la lista de los grandes talentos. ¿Por qué si se llamara Gilbert Mora no valdría? A ver, si Gilberto Mora fuera argentino y jugara en River, caso más tantuano que hablábamos el otro día, quizá valdría 50 millones, estaría en la órbita de Real Madrid.
creo que también hay mucho del negocio que impide que esta figura, quizá también por comodidad, porque cobran en dólares, porque están tranquilos, porque no quieren irse de su país. Normalmente le cuesta el jugador mexicano cuando sale a Europa. Sí. Caso Irving Lozano, Edson Álvarez. No son carreras tan largas como fue la del 5 este que estuvo en el Madrid. No me acuerdo cómo se llama. No, en el Madrid, en el Betis, Guardado, que fue larga. Guardado, sí. Bueno, Rafa Márquez. Claro, pero son contados casos. Sí. Y no llegaron a valer los números estratosféricos. No, y de hecho ha habido jugadores, no sé, me acuerdo de Diego Lainez, que se hablaba de la estrella, Carlos Vela. Nunca Vela lo verán. No quiso ser rey. Creo que Vela tenía es un caso para analizar. Arsenal, Real Sociedad. Y se va a Los Ángeles y muy le ofrecían pronto, volver a Europa y no le interesó. Bueno, también puede tener una cuestión ahí, lo que vos mencionás, el caso de la mentalidad, ¿no? De todas maneras, yo creo que hoy por hoy estamos viviendo un mercado muy inflado, se pagan cantidad de dinero exorbitantes y con el respeto, ¿no? Pero creo que no los vale. Hablando de Inglaterra, de Premier y toda la cuestión, Anderson, volante central que juega en Inglaterra, lo acaba de comprar el City por 135 millones de, no sé si de libras o de euros. Con el respeto que se va a hacer, creo que es un gran jugador, interesante, pero antes de 135 millones valía un delantero, claro, un delantero que te define partidos, no un volante, un medio centro que, no sé, me parece que pegado al proceso de academización del que venimos hablando, creo que también hay una preponderancia de los representantes. Por ejemplo, las palabras de los que manejan a lo más importante, creo que definen el mercado. Y si ellos no quieren vender, creo que es un mercado muy cerrado y cortan transferencia, y creo que los clubes también le ha pasado a Atlético Madrid con Julián ahora, que se va a tener que desprender, siendo que no se quería desprender y quería hacer todo en torno a la figura de Julián Álvarez, y Barcelona entró con el representante, convenció al representante, el representante convenció al jugador, quiere cumplir su sueño de haber estado en la cantera de Real Madrid, porque estuvo, por un tema de papeles no se quedó, su sueño era jugar en Barcelona. Todo bien con la araña, queremos ser campeón del mundo otra vez, pero fue obra y arte del representante. Y quizás hasta el mal que le ha hecho, uno puede pensar tal vez el bajo rendimiento o no lo sabemos, si la cabeza está en otro lado, si son cosas que, a ver, no nos olvidemos que los jugadores son personas también, ante todo, y sufren y tienen problemas como cualquier otro, y hay situaciones que los afectan. Y la realidad es que, bueno, yo creo que le termina haciendo mucho daño al fútbol en general, este tipo de cuestiones, y que haya 4 o 5 clubes hoy por hoy que concentran todo el poder económico y es a lo que va, y que uno sabe cuando se va a jugar una Champions cuál van a ser los candidatos, y de ahí no va a salir campeón. Ya está. París ya se hizo estable. Los clubes de Estado, ¿no? Manchester City, Paris Saint-Germain, Barcelona, Real Madrid como siempre, Bayern Múnich en Alemania y poco más, me parece. O sea, bueno, los clubes de la Premier, podemos incluirlos ahí al Manchester, al Liverpool, el Big Six. El Big Six. Bueno, Tottenham está haciendo un mercado bastante fuerte. Porque le fue mal. Sí, está comprando varios jugadores. Sandro Tonali ya creo que firmó para Tottenham. También está Newcastle, que está muy interesado en el príncipe. Claro, de la familia saudí, sí. Bueno, fíjense, tenés a los cataríes en el PSG, a la familia de Abu Dhabi en el City y a los saudíes en el Newcastle. Medio Oriente se ha trasladado no saben qué hacer. A la Gran Bretaña. A ellos les gusta llevar carreras de Fórmula 1 y comprar clubes de fútbol. Si te sobra un restito, Esteban, ¿qué compramos? Una pelota. ¿Qué nos queda? Yo quiero hacer una mención con respecto a lo de que son seres humanos. Emocionante lo de Gakpo, después de lo que vio el gol que hizo. Una lástima el desenlace, que bueno, se quedan afuera. Marruecos es un gran rival, pero... Bueno, y ahí hablamos, así como hablamos del fracaso de Alemania, tenemos que hablar también del fracaso de Holanda, que se vuelve a quedar en los Países Bajos, se vuelve a quedar afuera sin perder, vuelve a quedar afuera por penales. Hace 3 mundiales que no pierden un partido y se vuelven a quedar afuera, esta vez en 16avos.
y creo yo, faltándole el respeto, voy a decir, si se me permite, a la escuela holandesa, a la historia del fútbol holandés, A Johan. sí, a Johan, a Van Basten, a todos, porque la realidad es que Holanda había sido para mí uno de los mejores equipos de la primera fase. Es más, tenía mucha expectativa en el partido, fui muy allá y pensé en un futuro cuartos de final Francia contra Países Bajos, poniéndole una ficha creyendo que le podía hacer daño, porque había mostrado muy buenas cosas en un grupo que no era fácil, porque Japón no era fácil, porque Suecia demostró tampoco ser un rival tan fácil, y en realidad no sabemos qué podría haber pasado con Marruecos si hubiera salido a jugar el partido como la historia de Holanda lo indica, porque planteó un partido en el cual se sintió totalmente inferior. O sea, Ronald Koeman, el técnico, arma línea de 5, saca a Tijani Reiner, que era quizás el eje, el mejor jugador a la hora de crear juego. Luego no entra, no sabemos si lo saca por una cuestión de quizás una cuestión física, tal vez, nunca, no se supo, no se informó nada al respecto, por lo menos no pude encontrar información que había pasado, pero jugó un partido totalmente defensivo y la realidad es que llega prácticamente una vez al arco contrario, marca el gol Cody Gakpo, que vos contabas la situación, contalo a la gente que por ahí lo desconoce. No, yo tengo entendido que perdió un bebé de 7 meses, la mujer, y bueno, No decidió no volver. decidió no No, volver se quedó con se su quedó en la selección, selección. bueno, por eso O sea que el Almeida festejo, sí ¿no? hizo, volvió. Jeremy Doku sí lo hizo y Sí. se lo cuestionó. Yo escuché a una periodista que lo cuestionó Que la mucho. desvincularon igual del canal. Lo cuestionó a Sí, Jeremy Doku sí, y es un momento muy lindo ese. sí. Me parece Bueno, que no tanto lo fíjense en botizaron. dos cuestiones, ¿no? Además, hoy por hoy con la facilidad que hay de tomar un avión y después Gianni volver. Infantino está en todos los partidos. Exactamente, entonces bueno. Pero bueno, para terminar ahí, creo que si bien Marruecos gana en buena ley, porque fue el mejor y mereció ganar, pero una pena también por la historia y porque creo que si hay, todos vamos a coincidir, si hay un equipo que, un campeón sin corona y que merecería una Copa del Mundo de Países Bajos por todo lo que le ha dado a la historia del fútbol. Del bucle Koeman, Van Gaal, Koeman, es como en un caso argentino, Judaica en Unión, no importa cuando leas esto, creo que Hace Koeman, 10 mundiales que la dirige. no sale de ahí, el príncipe Guillermo, atrás, eso es Países Bajos. Quieren cambiar otro técnico, otra nacionalidad. Sí, que alguien acorde su historia. Así como creo que Alemania vuelve a sus raíces con Klopp, con un equipo que lo va a representar, imagino, por lo que han sido los equipos que ha dirigido Klopp, yo creo que la selección va a ir por ese camino. Y Holanda también debe ir por lo mismo, debería buscar un técnico justamente que represente esa idea. Y no quiero dejar de lado, antes de meternos en el análisis de los partidos de octavos, a Bélgica, ya que mencionabas a Doku. Qué caso particular de Bélgica, ¿Es pechada de Senegal? Y que está complicado. Yo creo que si Senegal hubiera tenido a Mendy en el arco, no hubiera pasado lo que pasó, me parece a mí. Fue un partido raro y un partido en el cual Bélgica no hizo grandes cosas, más allá de la entrada de Romeo Lukaku. Quiso ganarlo. Que no es poco. Obviamente, sí, totalmente. Pero a mí la verdad que Bélgica me sigue quedando. Queda debiendo. Gana, saca un partido adelante. Muy difícil. Muy difícil, 2-0 abajo hasta los 86 minutos. Tiene obviamente mérito, no lo vamos a negar. Pero bueno, ya analizaremos en el emparejamiento futuro. Mucho alargue ha tenido Liceo. Habla mucho de la paridad. Definición por penales, que lo hablamos en el primer programa del emparejamiento. Sí, no, y de hecho muchos partidos, no solamente la cuestión de penales y demás, sino que muchos partidos que no fueron a penales que se definieron en los últimos minutos. O sea, partidos que ya estaban para irse a la prórroga. De hecho, bueno, el de Holanda y Marruecos lo empata Marruecos en tiempo añadido. Inglaterra lo da vuelta faltando muy pocos minutos. Brasil, no hemos hablado de Brasil en ese partido con Japón. Otro de los grandes partidos, creo yo, en la primera, desde la ronda de 16avos. Y ojo, Brasil. ¿Empieza a sacar chapa Brasil? Y después de ese partido. Brasil, claro. Y porque acomodó las cosas. Creo que tampoco hablamos de México sometiendo a Ecuador por lo tremenda de la victoria, con Quiñones a la cabeza. Yo sinceramente creí que Ecuador le ganaba muy fácil a México. Creí que hasta ahí llegaba México. Dije Ecuador después de la victoria ante Alemania, con todos los jugadores de jerarquía que tiene, que yo creo que así como hablamos de que Inglaterra vale, Piero Hincapié, la defensa, el medio, entre Piero Hincapié y Moy Caicedo y William Pacho, ¿cuánto valen?
Tenías 3 México. Claro. Y sin embargo fue un equipo totalmente borrado. Lo superó de principio a fin. Bueno, yo reivindico a México, el mundial que está jugando es espectacular. A mí me Desde el encanta juego- que a los locales les vaya bien. Partamos de esa base, más de todo ese chicaneo que hay con México, esta rivalidad. Me encanta que los 3 locales estén y la verdad que los 3 a su manera están haciendo un excepcional mundial. Analizamos las llaves. Empezamos mañana. Mañana el primer partido, 2 de la tarde, 14 horas de Argentina. Marruecos-Canadá. Quizá el menos atractivo por nombre. Pero 2 equipos, bueno, Marruecos, a tenerlo ahí, creo que, bueno, lo que hablamos, la cantidad de jugadores que tiene de nivel europeo, encabezado por Hakimi, otro de los cracks del mundial que tenemos que hablar, y Canadá local, que ha venido avanzando bien. No sabemos si con Alfonso Davies o sin Alfonso Davies, que creo que ahí es un factor preponderante, el jugador distinto, que viene lesionado. ¿Quién? ¿Quién pasa? Marruecos, 80-20 para mí. Hoy Cabo Verde arruinó varios pronósticos deportivos, así que arruinémoslo nosotros. Quiero hacer una mención que un medio local habló y dijo todo lo contrario a lo que nosotros dijimos respecto al emparejamiento. Así que hemos sido tema de conversación en bares, en café algarense. Así que agradecemos mucho. No nos nombraron, pero éramos en otro lado dijeron. Así que nosotros tampoco lo vamos a nombrar porque en otro lado dijeron lo contrario a nosotros. Así que, bueno, 80-20. Marruecos. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Segunda llave. Francia-Paraguay. Qué historia en ese partido, ¿no? Porque... Chilavero va a estar hinchando para Francia. ¿Sí no va a ser? ¿Vos decís? Sí, no, tú no has ganado nada. Yo creo que en Chilaver pesa mucho lo que logró ese equipo Paraguay en Francia 98. Es un recuerdo, creo que si bien Paraguay tiene una estancia en Sudáfrica 2010, donde llega a cuartos, supera la instancia de octavos y pierde con España, un partido que de hecho hoy, ayer ya, 3 de julio, se cumplían 16 años de ese enfrentamiento a cuartos de final, en un partido impresionante de España. ¿Quién fue el único que le hizo roncha a España en ese mundial? Le costó muchísimo, la pasó muy mal España, lo dicen cuando a los jugadores españoles les preguntan de ese mundial, todos recuerdan el partido con Paraguay como el partido quiebre, porque para España también pasar los cuartos. España se había quedado en cuartos en otros mundiales, se había quedado en el 94 con Italia, que tenía un equipazo en ese momento, y no podía, y se queda en 2002, que también yo creo que estaba para campeón ese equipo de España, y con el robo contra Corea en el mundial, donde luego se comprobó que había habido plata de por medio, más cuestiones, ¿no? Que no viene el caso, pero la realidad es que, bueno, España era clave ese partido y le costó muchísimo superar a Paraguay. Y Paraguay, ese Paraguay del 98 pierden en tiempo el gol de oro. Es el único gol de oro en la historia de los mundiales, el gol de Laurent Blanc, a 4 o 5 minutos de los penales. Y una selección guaraní que tenía al Toro Acuña, que tenía a Gamarra, que a José Turbino Cardoso. Y su figura, el jugador más importante, era José Luis Félix Chilavert, que el campeón del mundo a nivel de clubes. con Vélez Sarsfield, campeón de América, es palabra autorizada, quizá uno de los mejores arqueros que dio el continente, el fútbol sudamericano sin duda, pero bueno, muy polémico en sus declaraciones. No sé por qué está tan enojado con Alfaro, también porque Alfaro es una persona que a quien le puede caer mal, que es una persona de bien, podemos decir, ¿no? Hablar como que no podía dar salida, de que primero decía que sus jugadores eran buenísimos, después que era inferior al rival. Cuando le ganó a Alemania por penales, no salió a declarar. Se puso a discutir con Larisa Riquelme ex Twitter. Ese nivel de discusión está manejando Félix Chilavert. Entonces, me siento Julio Ricardo diciendo, bueno, ¿quién pasa? ¿Pasa España 70-30? No, Francia. Francia. Para mí, 90-10. Yo creo que Francia no hay manera. Esta vez no creo. O sea, si no, me voy a meter bajo la tierra si se da la sorpresa. Quiero que se dé la sorpresa. Ojo. ¿Les ha pasado eso en el pro de decir una cosa? O sea, dejar escrito una cosa y que pase otra. ¿Querés que pase otra? Sí, totalmente. 90-10. Obviamente. Sí, vamos a decir 90-10 porque es fútbol y porque está abierta la posibilidad. Marruecos-Francia ante Paraguay. Partidos de mañana, 6 de la tarde. Marruecos, Canadá pasa. Marruecos. 80-20. Sí. Francia, Paraguay pasa.
Francia 90-10. Y se enfrentarían, ahí tenemos armado una llave ya de cuartos de final, sería por esa llave Marruecos-Francia. ¿Quién sigue? No queremos la utopía imposible en este No espacio. salimos a cazar utopía. Yo creo, bueno, es como les decía también anteriormente, o lo que hablábamos en el programa anterior del caso de Cabo Verde, mientras más transcurre el torneo, más difícil que se siga dando la sorpresa. Mientras más larga una racha, más posible es que se corten, dice. Por eso también creo que hasta ahí va. Salió el alfresco. Vamos al domingo. Tenemos dos partidos tremendos. Creo que plato fuerte, Noruega-Brasil y Inglaterra-México en el Azteca. Inglaterra volviendo a jugar en el Azteca 40 años después, luego del famoso partido. El mejor partido. En la historia de los mundiales. No va a haber mejor partido en la historia que Argentina, Inglaterra, México 86. Vamos con Brasil, Noruega, Brasil. Partidazo. Haaland contra la historia de Brasil, contra... Dijimos, sacó chapa en este partido Brasil porque saca adelante un partido difícil. ¿Quién gana? Qué difícil está. Yo le pongo una ficha a Brasil porque se cuestionaba mucho a Vinicius, que no agarraba a Brasil, que no se hacía cargo, y este mundial está jugando muy bien. Sí, el gol que hace, el gol del empate, toda obra de él. Y hay una que le sacan contra Japón, que era... Y si entrada era más bonito que el gol de... Sí. Yo le voy a dar una leve ventaja. 60-40. Sí, no sé si menos, 55-45. No sería sorpresa para mí, si bien el mundo va a hablar de sorpresa, yo creo que si Noruega es el clip para el próximo programa, analizando. Ojo, está bien, no hace falta que coincidamos, en los otros dos coincidimos. Del anterior a Brasil, todo bien con los hermanos brasileños, sigan comprando cosas argentinas porque nuestra economía viene golpeada, pero Noruega, Haaland. No, es que no es solo Haaland, eso es la otra cuestión. El que vendió de Castillo. Es una selección muy querible. Sí. La camiseta, luego de la Argentina, la más bonita del mundial, la tiene Noruega. Y no es solo Haaland, es Nusa que hace un golazo en Nusa el otro día. Es Odegaard, el sudamericano, el medio y Bergen juegan muy bien el doble 5 que tienen. De hecho, uno es el que Bergen se desprende y le hace la jugada para el gol de Haaland de Costa de Marfil, otro de los grandes partidos que hubo. Noruega saca adelante un partido chivo, muy difícil, vence a dos selecciones africanas. 3-2 a Senegal en la fase de grupo y 2-1 a Costa de Marfil, un partido muy complicado. Por eso no sería sorpresa, creo que si Noruega lo elimina. Y va a ser un gran partido, me parece, un grandísimo partido. Y bueno, luego el de México, Inglaterra. En este seguro no voy a coincidir. Vas por el corazón, seguramente. Y está difícil igualmente, porque bueno, cualquiera con los ojos cerrados diría fácil Inglaterra, pero la localidad pesa. ¿Hace cuánto que México no pierde en la Azteca? Para empezar. Y Aguirre ha logrado algo que los otros técnicos no venían logrando, que es la conexión con la grada, con la hinchada. Eso no venía pasando. Sí, yo creo que había, no sé, bien, vos quizás tenés contacto en México y podés decirlo más que nosotros, pero yo creo que no había mucha fe, mucha esperanza. ¿no? El mexicano que generalmente es muy eufórico. Se ha ido contagiando. El equipo le llega a la gente. Y ha jugado bien. Tiene un líder como es Raúl Jiménez y luego se rodea muy bien de, Rangel, ¿cuántos minutos sin recibir gol también? Tenemos que hablar, es la única selección junto con España que no han recibido goles en el Mundial. Y Quiñones dejando de lado a su Colombia natal para ir a defender a la selección que le abrió las puertas. Sí. Así que, figura absoluta ahí. Ustedes digan, yo voy por México. También quiero porque lo voy a compartir. Yo tengo muchas dudas en muchos aspectos. Quizás el partido que más me gustaría así pronosticar, porque tanto estas cosas a favor que tiene México, la altura, que para Inglaterra no va a ser un tema menor. De hecho, lo dijo el técnico Tuchel. Van a llegar, creo, sobre la hora, porque dice que el tiempo es muy poco. Y Rashford no ha sentido bien la altura. No le ha gustado México. Y un jugador importante que le puede dar, sí. Y después, bueno, también me deja dudas Inglaterra, que yo no sé qué Inglaterra es realmente. Es como que es las dos caras de la moneda. Y Monte que es raspador atrás. Muy bien la defensa, sí, es muy buena la defensa de México, la verdad.
y la realidad es que está ante una oportunidad histórica México. México llega al quinto partido, el famoso quinto partido, luego de 40 años, justamente. Y esa barrera México mental, 86, pasar esa barrera sí. importante y está ante una oportunidad también histórica. Creo que sería el último partido en México, me parece, porque ya a partir de cuartos de final ya pasa todo Estados Unidos. Y creo que ante su gente lo va a querer hacer lo mejor posible. Es su final. Es el gran partido. Sí. Y la verdad que es muy, muy complicado. Voy a decir Inglaterra, pero 51-49. Sí. Creo que lo saca Inglaterra por jerarquía, por Harry Kane. Lo va a sacar por Harry Kane. Pero no me extrañaría. No, es más, no me extrañaría que termine en alargue y en penales también el partido. Va a ser, el otro partido creo muy cerrado y muy difícil de pronosticar. De hecho, muchos apostaban por la final. Que iba a ser, porque debían ir por distintas llaves. Portugal se va a la llave de España, de Francia, al no poder ganar su grupo ante Colombia. Si no, podía estar en el camino de Argentina en un hipotético cuartos de final. Que era la fantasía de ver un Ronaldo Messi en cuartos de final. Yo creo que, bueno, es un duelo de medio campo. Y de un Ronaldo venido... Vos tenías un dato de Ronaldo. Sí, hat-trick. Mundial 2018. Rusia, en fase de grupos. Cuando ve la roja del otro lado, no sé si es un torero o un toro. Vamos a ver quién usa la roja. Claro. Va a ser una... Portugal jugó con la blanca. Pero creo que a Ronaldo le sienta bien estos partidos y por un ratito puede ser ese Ronaldo gravitante echándose unos metritos para atrás y puede romper porque conoce el juego español, porque vivió... creo que hay grandes posibilidades de partido, no descubro nada. Duelo de mediocampo, ustedes dirán a quién prefieren. ¿Cuál les gusta más? Yo prefiero que gane Portugal, porque yo sigo con la fantasía esa de una final de Argentina-Portugal. Claro, y porque España creo que es difícil. O sea, con el mismo razonamiento que quiero que no gane Brasil, quiero que no gane España. Yo tengo ahí una cuestión. Por un lado, lo que me gustaría, o sea, de un Portugal llegando más lejos, llegando quizás a una final, pero también veo en el horizonte a Francia, que está muy, muy fuerte, y yo creo que España es el antídoto, por decirlo de alguna manera, de Francia, porque como lo tiene de hijo, vamos a decirlo así, le ha ganado bien los últimos partidos, le ganó en la Eurocopa una semifinal. A vos te está guardando una fase más. Entonces, por ese lado, por ahí preferiría que pase España, pensando en una hipotética semifinal Francia-España, pues lo veo muy fuerte a Francia, realmente, muy fuerte. Hablábamos que se destape, es difícil. Siendo que España sería muy difícil también, obviamente, no descubro nada. Y España veo que va de a poco, va subiendo el nivel. Ya el partido de ayer, antes de ayer, ya, digamos, con Austria, fue en España, más parecida a la España que conocemos. También España tiene a Yamal que no está un 100%, tiene muchos jugadores tocados. Y va creciendo. Va creciendo, pero hay jugadores, por ejemplo, caso Rodri, si vamos a hablar de mediocampo, que por ahí está el partido ahí la duda. ¿Qué mediocampo es mejor o qué mediocampo gusta más? Yo creo que son dos excelentes mediocampos, pero si bien el de Portugal no ha aparecido, en España hay dudas, porque Rodri no está bien, te tiene complicada la rodilla, no es el Rodri que llegó al City a ganar la Champions, que ganó el Balón de Oro, que ganó la Eurocopa de hecho con España. Su reemplazante, que es Subimendi, tampoco ha tenido una buena temporada ni llega muy bien. Y ahí creo que hay un poco de dudas, me parece, en el caso de España, sumado a lo de Yamal, sumado a la falta de Nico Williams, que no ha jugado prácticamente, y no saben si van a poder contar con él en lo que queda del Mundial. Y son bajas muy importantes, creo, para España, que creo que esa España que gana la Eurocopa, obtuvo factor sorpresa con Yamal, que era un pibe de 18 años, que fue una actuación totalmente descollante. De un veterano. Sí, y Nico Williams en los extremos hizo mucho daño ahí. Cuenta con uno de Oyarzabal que no vende, porque no es... No es de... Claro, no sé cuál sería el motivo, ¿no? Pero qué jugador Oyarzabal, 17 goles en los últimos 17 partidos con España, números extraordinarios tiene, y en este mundial calladito tiene 4 goles. Está ahí también peleando por la bota de oro.
se lo cuestionó contra Cabo Verde porque estaba la estadística de que 30 minutos no tocó la pelota. Bueno, ha hecho un mundial bastante bueno. Después de Cabo Verde apareció con Arabia con 2 goles, se despacha en la ronda de 16 con otros 2 goles. Bueno, y España, que tiene creo 2 excelentes laterales, 2 muy buenos laterales que llegan mucho, Cucurella, tanto Cucurella como Pedro Porro. De hecho, llegando al gol, Porro en el segundo gol de España, de cabeza, muy bien. Y es difícil, o sea, si vamos a hablar por juego y por lo que llegan ahora a lo que han demostrado, ha sido mucho más España. Claramente el Mundial de Portugal es decepcionante. No pudo ganar su grupo, con Colombia no pierde, pero estuvo muy cerca. Tenemos que hablar de El Colombia. VAR, ya llegaremos y hablaremos de Colombia, que ha terminado de hecho el partido hace... Nos demoramos para empezar porque estamos terminando el partido de Colombia. Está difícil el pronóstico. Yo igual creo que en mi caso voy por España, creo está un 60-40, vamos a decir, en mi caso España. Yo 55-45. Para mí, a mí me gusta más ese estilo vistoso de España, si se quiere, pero hay que reconocer que Vitinha, Joao Neves, sí, ese mediocampo, Bruno, pueden generar... Si se enchufan... Sí, bueno, igual hablamos de arquero, Unai Simón, recordman en Copas Mundiales de más minutos sin recibir un gol. Supera a Walter Sengan, el récord que tenía del Mundial 90, que le corta Claudio Paul Canigia con ese gol en semifinales, no había recibido gol en todo el torneo. La diferencia es que Unai Simón lo junta con lo que es el Mundial pasado, donde España queda eliminada, creo que son 120 minutos con Marruecos, que queda eliminado por penales, más los 4 partidos de este Mundial, hacen el récord del arquero que más tiempo ha estado imbatido en Copas del Mundo. Dos grandes arqueros, un duelo ahí de 2 grandes arqueros, grandes defensas también. Sí, no, muy parejo. Cubarsí está haciendo un mundial para dar la contra, nada más. Porque vos tenés una teoría que yo disfruto de dar la contra. Y bueno, yo creo que tanto también. 55-45 a favor de Portugal. La última. Estados Unidos a la noche del lunes, Estados Unidos-Bélgica. Estados Unidos-Bélgica. Otro anfitrión, sí, nos quedan los dos Estados Unidos-Bélgica. Bueno, y Estados Unidos, qué poco hemos hablado de Estados Unidos y de la selección que armó Pochettino. Yo sinceramente no daba 2 pesos. Y un Pochettino que se mimetiza con el lugar donde te toca. Hoy es un americano más, ¿eh? O sea, andan memes también dando vueltas. Pero dijo en la entrevista que él es 200% argentino. Si bien se siente parte del proceso, que está muy feliz, creo que cantaron la canción que como que aúna a la hinchada norteamericana, él dijo que es 200% argentino. Que no queden dudas entonces. Me encantaría en el banquillo de Argentina. Lo hemos hablado en algún momento también, creo que es un entrenador que ha sido por ahí un poco su... Y si vamos en lo que es ganar, muchas veces se lo ha denostado por no ganar títulos, tal vez. Pero equipo... creo que el Tottenham revivió gracias a él, el Tottenham llega a la final con el Liverpool de Club, que le gana ese Ajax sorprendente que también había llegado de League, gran equipo de ese Ajax. Y Bélgica plantará bandera ante los Estados Unidos de América. Yo creo que tiene una oportunidad Estados Unidos impresionante de llegar a cuartos de final. Veremos cómo le pega de todo eso que ha prometido durante tantos años. Sí, bueno, pero Bélgica subirse de vuelta porque ya jugó una semifinal con Francia en Qatar. Pero bueno, no es la misma generación, no es el mismo equipo. Pero es un gran equipo, tiene grandes jugadores, tiene un gran arquero, grandísimo arquero, no es poca cosa. En estas instancias, cuando llegas a esta instancia, el hecho de contar con un arquero... Y por ahí con la final de Real Madrid venía atajando el suplente y en la final lo pone a Courtois. No es casualidad. No, totalmente. Pero Estados Unidos la verdad que ha sido de los que más me ha sorprendido, jugó muy bien, el otro día sacó un partido complicado contra Bosnia, que por ahí en el trámite uno decía lo va a ganar fácil. Planteó un partido muy difícil. Sí, de la escuela, bueno, como hablamos de Croacia, equipo balcánico, la ex Yugoslavia, son muy, muy complicados. Y lo sacó con mucho oficio. Tiene, bueno, si uno ve también tiene jugadores. Perdió el jugador Balogun, que pierde por una expulsión que creo totalmente justificada, muy bien expulsado.
pero creo yo sin ningún tipo de intención de hacer lo que hace. Es la paradoja, porque le termina raspando el talón de una manera burda, sin tener intención, me parece a mí, y se Pero priva. había que castigar. Totalmente, por eso digo, está bien expulsado, pero me suena hasta un poco injusto decir, y una lástima porque pierde a otros jugadores clave que también creo que tiene 3 o 4 goles, ha marcado de hecho el primero el otro día, el delantero del Mónaco. Y Domino's Pizza tuvo que regalar $1.000.000 en pizza por cada tarjeta roja que reciba. Que recibiera. Dato que a nadie le sirve, pero acá damos datos de colores. Claro, Y la realidad es que, bueno, Estados Unidos para mí, yo le doy Sí, muy favorito. Robinson, Serginho de McKennie en el medio, es un Bueno, espectáculo. Pulisic, otro Pulisic, jugador. que no le pesa la manija del equipo. Para nada. Bueno, es que estamos hablando de jugadores todos en la elite del fútbol también, esa es la otra historia. Pulisic en el Milan, lo ha pasado en el Dortmund, en el Chelsea, incluso se habla de un interés de Liverpool para que vuelva a la Premier League. McKennie en la Juventus, Balogun, decíamos, en el Mónaco, bueno, Des jugó No en lo va a poder Barcelona. sostener el Mónaco, ya se está hablando que PSG Muy difícil, ha iniciado conversaciones. Sí. No, es que es un equipo con Tyler Adams. Me parece, por ahí se habla poco, pero lo que juega en el mediocampo, el volante del Bournemouth de Inglaterra, está muy parejo, un equipo muy bien armado, que sabe a lo que juega, y va en la llave contra España y Portugal también. Bueno, se habla de los emparejamientos que se van dando en el día a día, son los dos que se enfrentarían luego en la instancia de cuartos, y creo que tiene una oportunidad de mejorar, no creo que falte Estados Unidos, yo le doy un 70-30 a Estados Unidos sobre Bélgica. Coincidimos. Seguimos. Y nos queda el último día, el martes, tenemos el duelo de Argentina-Egipto. Bueno, obviamente, al margen, creo yo, de la cuestión de lo que uno quiere, creo que Argentina igualmente es amplio favorito, totalmente, me parece. Y Egipto, vuelvo a insistir, si bien ha logrado cosas muy importantes, porque ha ganado por primera vez un partido en el Mundial, y ha avanzado, sí, justamente, por primera vez a una instancia, tiene a un jugador extraordinario como Salah, que ha roto todos los récords habido y por haber el fútbol inglés. Muchos dicen, hay debate, pero el mejor africano de la historia, por títulos, por goles, por todo lo que ha conseguido con el Liverpool, en todo. Pero bueno, claramente no está haciendo un mundial, quizás no tanto declive, tal vez porque todavía es joven y quizás por una mala temporada que ha tenido, muy mal en Liverpool. De hecho, se va de Liverpool, no se sabe a qué club, pero bueno, no está más. Se estaba hablando de que la molestia era con el técnico y que él estaba para quedarse. Sí, se ha dicho mucho, pero bueno, ya está oficializada la salida, ya no volverá. Y igualmente, bueno, puede hacer cosas, de hecho, lo ha hecho en este mundial. El partido con Nueva Zelanda, cuando estaba complicado, estaba perdiendo. Aparece, marcó un golazo. Marmoush, que bueno, un jugador que también hoy tuvo un par de situaciones interesantes, habría que ver también cómo está. Pero creo que Argentina sí es infinitamente superior, y creo que si bien después de lo que ha pasado con Cabo Verde hoy no podemos dar por sentado ningún favoritismo y decir, bueno, este partido va a ser un trámite, que quizás nos baja un poco y nos vuelve a la humildad y a la realidad de que es partido a partido, que creo que más de los hinchas, de nosotros, que del técnico. Yo creo que estoy seguro que Scaloni y el plantel no subestimaron para nada a Cabo Verde y no lo van a hacer para nada con Egipto. Creo que un duelo muy lindo también para el cartel Messi-Salah. Y a la tierra del show, que eso les encanta. Además, para vender ese duelo, cual Coliseo Romano. Lo hicieron con Modric y Cristiano. Sí. Duelo de leyendas. Igualmente creo que Argentina es superior y tendríamos que pasar. Así que sí, yo le doy muy favorito a Argentina. ¿70-30? No, más para mí. 80-20. Sí, 80-20. Colombia-Suiza. Partido. El relojito suizo. ¿Qué partido es ese? Vos sabés que promete. Una Colombia que también oscila entre hacer grandes cosas y la decepción permanente. Caso parecido a Portugal, caso parecido a Inglaterra, la de Colombia. Quizá ha mostrado más que estos en este mundial, pero no termina de cuajar, me parece. Y de aparecer la figura de Luis Díaz. Quizás en la estrella que está en deuda en este mundial, me parece. Hasta ahí nomás, no la deuda ha aparecido, pero está en deuda en goles, por ejemplo.
porque mientras los demás marcan, a Luis se le niega el gol. Marcó uno, creo, con Uzbekistán. No, creo que valió, me pero parece. ahora este se lo anula. Claro, hoy sí, exactamente, pero tiene, digamos, oficialmente tiene un gol, hoy le anulan otro. Es el jugador desequilibrante de una Colombia que igual está muy bien armada. Muy bien armada. Hoy le ganó a Ghana 1-0, que queda corto el resultado. Sí. Pero una Colombia muy, muy bien armada, tiene un mediocampo muy bueno, me parece que la aparición de Puerta, creo que lo hablamos el otro día, hoy entra Richard Ríos y lo hace de muy buena manera, reemplazando a James, cuando el cambio generalmente había sido Juanfer por James, que termina entrando luego también James, pero no entra por... Juanfer no entra por James y entra Richard Ríos, que pierde el lugar con Puerta, de hecho, en la consideración. Se lo eso. Fue cuestionado, pero creo que ha sido de los mejores jugadores de Colombia en el Mundial. Sí. Y el 4 a mí, el mejor Muñoz, me parece. El mejor, por lo menos, no sé si el mejor 4 del Mundial, pero creo que si no pegan el palo, con Hakimi, pero... y el mejor 4 del continente. Sí, y a la vez, creo que el pase que más se ha revalorizado... no entiendo cómo siguen el Pala, porque ya viene en el Muñoz, en la Copa América ya había tenido muy buena. Ahora sí, después de este Mundial creo que imposible. Se le lesiona a Córdoba, que no encuentra el 9 tampoco Colombia. Claro, venía jugando Luis Suárez, de hecho, el delantero del Sporting de Portugal, pero no venía marcando goles. Córdoba juega contra Portugal. Hoy vuelve, les gusta, le convence a Lorenzo, juega hoy de titular y se lesiona a los 10-15 minutos, se va y todo pinta que es un desgarro, o sea que estaría fuera del Mundial. Así que una baja sensible, más aún cuando no mete goles Suárez tampoco. Le está faltando gol a Colombia, creo yo. Y eso puede ser un debe contra una selección que es muy, muy complicada, que siempre está ahí. Siempre está ahí Suiza, realmente. Octavo siempre está, es un relojito. Hace años que Suiza llega, por ahí no puede pasar esa barrera, pero está ahí. Y yo lo ganó bien, lo ganó de punta a punta. Muy bien, contra un rival que también creo que lo que ha pasado también nos dice, sabemos, desnuda un poco que el grupo de Argentina era muy accesible también, porque Argelia y Austria tuvieron participaciones muy flojas en sus dos partidos. Yo Austria me decepcionó mucho, la verdad que si bien faltó un jugador, Baumgartner, que era la figura, y mucho se está hablando de qué es lo que le faltó a Austria ahí, pero fue muy flojo contra España. Y Argelia, nada. Ayer Suiza gana el partido de punta a punta. Hay un jugador que me parece de las figuras del Mundial, hay que hablar de Manzambi, del Freiburg de Alemania, que está muy, por lo que he visto, muy cerquita de pasar al Newcastle por una cifra muy alta. Y ha sido clave. Empezó de suplente, entra en el partido con Bosnia donde estaba complicado, Suiza perdiendo, lo da vuelta, marca goles y tiene un récord que desde Pelé que no se da, un jugador de su edad marcando goles, creo que tiene 3 goles y 2 asistencias, desde Pelé que no se lo da en Suecia 58, fíjese a dónde nos vamos para ver la marca y lo importante que es lo que está haciendo este chico, rodeado después de jugadores veteranos, una columna vertebral con Gregor Kobel, el arquero del Dortmund, muy firme, con Akanji, con Elvedi, con capitán y figura, con Ricardo Rodríguez, que también en todos los mundiales. ¿Sabe dónde juega Ricky Rodríguez? Y tiene 30 años, hace 20 años más o menos. El Shaqiri. Ahí nos faltó Shaqiri este mundial, pero, yo lo hubiera pero se retiró el mismo, si no creo que lo hubiera llevado seguramente. Una selección, la verdad, compleja. Suiza, difícil de enfrentar y además un partido que cobra mucha importancia para Argentina porque es el rival que aparecería en el horizonte de cuartos de final de ese cuadro. Volvería a Kansas la selección, ahora juega en Atlanta. Colombia con una particularidad, que ha jugado en las 3 sedes. Jugó 2 partidos en México, jugado 2 con el de hoy de Estados Unidos y ahora va a Vancouver, a Canadá, para jugar con Suiza. Y luego tendría que volver a Kansas a jugar un hipotético cuarto de final. Si quiere es más cómodo a Suiza, a Vancouver, parecido, climático. Sí. Claro, además, sí, totalmente. Qué partido complicado, la verdad. Colombia 55-45. Considero que Colombia tiene más, pero Suiza no es un rival menor. Para mí también Colombia. Para mí pasa Suiza porque me viene el recuerdo de Bélgica en el mundial que Pipa hace el gol.
quiero un enfrentamiento. Y de hecho, claro, de hecho habíamos enfrentado a Suiza, le gana con gol de Angelito Di María bueno, así que en la prórroga. hago lo mismo por las redes, por Suiza. Exactamente. Gente, yo no sé ustedes, pero se me ha pasado volando, hemos hecho el análisis completo, como ven, sin guión, claramente. Espero que lo hayan disfrutado. Gracias por todas las repercusiones que han tenido, nos han comentado, han compartido. Creo que de este canal también lo compartieron, aunque no nos hayan nombrado. Así que muchas gracias. Si nos nombran, nos nombramos, porque no tenemos rencores. Seguimos disfrutando de esto que nos encanta. Viene lo más lindo. Viene, esto recién empieza. Hemos sumado un jugador al plantel, no sabemos si temporal, si permanente. Esperamos que vamos a ver qué dicen las redes. Claro. Tiramos encuestas, Diego sí, Diego no. O viene otro. Vamos a Suiza. Así que muchas gracias. Nos vemos en los octavos de final. Esperemos que no tan trasnochados como esta vez. Pero que y más tranquilos. Que lleguemos tranquilos diciendo, bueno. Con el corazón sano. Y no me haga la cama. No me haga la cama. Vos querés seguir estando. Claro, sí. Ojo, puede ser cábala, Muchas gracias. Sigan ahí, sigan suscribiéndose, dando likes. Y gracias al CM por estar a esta hora de la noche también. Sí, no cualquiera está con el frío que está haciendo. Y bueno, sigamos con Argentina en esta aventura de Estados Unidos, México, Canadá 2026.